Creo que ya se están conectando las personas para participar de la segunda noche de la Semana del Cerebro. Recordemos que la semana del 15 al 21 de marzo estamos celebrando el órgano más hermoso de nuestro cuerpo, que es el cerebro, y lo hacemos porque es importante reconocer que la salud mental empieza conociendo cómo funciona nuestro cerebro y dándole un poco de cariño. Mientras esperamos, quisiera mostrarles el calendario de eventos para toda la semana. Ya sé que lo discutimos ayer, pero hoy les quiero nuevamente refrescar cuál es el plan, cuáles son los eventos que vamos a estar armando para ustedes en esta semana. Así que veamos el calendario de eventos. El calendario de eventos, ya estamos en el segundo evento del día martes 16. Estamos live en todas las plataformas, tanto de Memoria y Salud como de Indicasat AIP. Nos puedes encontrar en Instagram y nos puedes encontrar en Facebook. En el día de hoy les tenemos preparado una sesión de preguntas y respuestas con una súper experta en temas de sueño, dolor y COVID. Así que espero que estén bien preparados, que tengan muchas dudas y que nos las hagan saber utilizando los comments que están en esta transmisión. Y estamos viendo los comentarios tanto de Instagram como de Facebook. Entonces, para iniciar la semana, para iniciar el evento de hoy, disculpen, quiero introducirles a la doctora Gabrielle Britton. Ayer la conocieron, pero hoy la vamos a volver a conocer. Ella va a ser nuestra host de la noche y vamos a estar también los demás miembros del Centro de Neurociencias acompañándolos y guiando un poco las respuestas y las preguntas a nuestra experta, la doctora Eka Pérez Franco. Así que, Gaby, cuéntanos del día, de la dinámica. Excelente. ¿Qué podemos esperar? Gracias, Mary. Un placer estar aquí esta noche nuevamente. Y tienes razón, el cerebro es lo más fascinante que hay y por eso estamos emocionados nosotros los neurocientíficos, que también nos conocemos como los nerdocientíficos. Esta noche muy especial tenemos a la doctora Eka Pérez Franco. Bueno, pongámosla en la pantalla para que podamos verla mientras la presento. Eka es una persona que, bueno, iba a decir al final, pero lo digo al inicio. Yo conocí a la doctora Pérez Franco en el movimiento Ciencia en Panamá, el movimiento más grande, importante en la historia del país en ciencias. Ahí fue que nos conocimos. Excelente. Entonces me fui enterando quién es Eka y me doy cuenta que Eka es una doctora HAT. Una vez yo fui a un médico y el médico me dijo que tú tienes problemas con bruxismo, tú tienes que ir a ver a Eka. Y el doctor que me dijo eso era uno de los doctores más HAT de Panamá. Yo dije, wow, pero yo conozco a Eka, así que me sentí bien, ¿no? Dije, bueno, la doctora Eka, ya para formalmente presentar, la doctora Pérez Franco es egresada de la Universidad de Panamá y tiene posgrados en dolor orofacial en las universidades de Rutgers y UCLA en Estados Unidos. Y también estudió tratamiento de dolor en la Universidad de Salamanca en España. Es autora de papers y de artículos en libros. Y esto es importante porque son pocos los médicos que también son científicos, así que ella viene con un conocimiento también de mucha teoría, de mucha lectura. También es la única panameña con estudios de algiología orofacial. Ya saben, yo tuve que buscar la palabra algiología en Google, ya se imaginan. Entonces, porque yo no conocía qué significaba eso, ¿no? Así que lo busqué, metí algiología, es una especialidad médica para el manejo del dolor. Eso fue lo que encontré. Así que hoy vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Dolor orofacial, una especialidad médica, se llama algiología. Y también está diplomada por el American Board of Orofacial Pain, lo cual la hace una médico internacional. Así que prepárense, tenemos una noche de muchas, vamos a aprender un montón. Y vamos a poder hacer muchas preguntas. No olviden que si tienen preguntas al final que no se han respondido, que las pueden enviar por Facebook o por Instagram a las redes sociales de Memoria y Salud y de Indicasat también. Bienvenida, Eka, amiga. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Feliz de estar con ustedes y gracias por esa introducción, María Beatriz y Gabriel. La verdad es que para mí yo coincido en que el cerebro es el órgano probablemente más fascinante del cuerpo
yo quedé aprendiendo un poco más por mi área de manejo de dolor, que el dolor se percibe a nivel cerebral, y eso es parte de lo que les voy a hablar hoy. No se percibe en la periferia, tú en la periferia no sientes dolor, lo que hay es, puedes tener una injuria y haber una nocicepción, pero no hay dolor. Entonces, para que tengas dolor, tienes que tener cerebro para poder percibir dolor. Y el sueño fue parte de estudios dentro de la especialización, pero también posteriores, que hice una residencia corta en medicina del sueño, cuando empecé a darme cuenta que si no entendía lo que pasaba con los pacientes a nivel de sueño, me estaba quedando corta probablemente para manejar sus problemas dolorosos. Entonces, de ahí vino esa relación. Y ahora, aunque no soy tan experta en COVID, sí estoy manejando muchos pacientes y muchas secuelas de situaciones tanto de sueño como de dolor en pacientes por la situación de pandemia que estamos viviendo, y eso es parte de lo que les quiero hablar hoy. No sé si podemos poner la primera diapositiva, que es una vez, arranquemos. Que es básicamente una introducción, que es una imagen cerebral que me encanta porque se ve hermosa, celebrando o conmemorando la Semana del Cerebro. Podemos seguir a la siguiente. Y les quiero hablar hoy de la relación que hay entre dolor, sueño y lo que estamos viviendo ahora toda la humanidad, que es la situación de la pandemia. Realmente la pandemia, más allá de los efectos que ya todos conocemos a nivel físico, asociados al virus de manera directa, está teniendo un impacto emocional en las personas, está teniendo un impacto en las rutinas de las personas, y estas rutinas incluyen lo que es el patrón de sueño, posturas, hábitos alimenticios, y todo esto está trayendo una serie de secuelas que las estamos empezando a ver, empezando a identificar desde hace un par de meses, y que probablemente perduren por muchos años, y habrá muchas que todavía no hemos identificado y que nos daremos cuenta en los meses o en los años que siguen. Una de las cosas más importantes que yo pienso estamos viendo, y de manera significativa, quizás también en ancianos o en personas de la tercera edad, y en adolescentes y en niños, es los cambios en patrones de sueño, ya sea por estrés y ansiedad aumentada, porque esta situación ha creado una serie de incertidumbre en todos los humanos conscientes de lo que está realmente pasando. Y en los adolescentes y en los niños, la pérdida de esa relación con sus pares en la escuela ha traído también secuelas de ansiedad, de cuadros depresivos, emocionales importantes, y la necesidad de comunicarse con sus pares o comunicarse con los amigos ha hecho que cambien un poco su rutina de sueño, y eso ha tenido un impacto en cuadros dolorosos. Yo realmente en los últimos meses estoy viendo muchos adolescentes con cuadros de dolor facial y cefaleas de una forma bastante inusual, y con otras patologías que se asocian, que si tenemos tiempo se las voy a mencionar. Y en niños también. Entonces, estas son situaciones que al inicio probablemente no calculamos, y quizás porque no sabíamos qué tan largo iba a ser este escenario de pandemia y las restricciones tan prolongadas que íbamos a tener. Es por eso que una de las situaciones que yo creo que debemos modificar pronto es abrir las escuelas de manera segura para que los niños retornen a clases, ya sea en grupos pequeños de 10 a 15 estudiantes, en espacios abiertos, en el patio de la escuela, de alguna forma, porque las secuelas emocionales son muy importantes. Y como yo les digo, no estamos claros de qué tan profundas van a ser. Probablemente eso lo sepamos, nos va a tomar años identificarlo. Podemos pasar a la siguiente. Yo les quiero hablar un poco de dolor. La geología, como decía Gaby, es el estudio del dolor. Es un área que hasta hace un par de años atrás no era considerada un área de especialización, pero ya en muchos países del mundo, incluyendo Panamá, es considerada un área de especialización, y es un área que se dedica exclusivamente a manejar el dolor como patología. Porque muchas veces nosotros podemos entender el dolor como un síntoma de que hay algo mal pasando, pero muchas veces el dolor es el problema en sí, y el dolor es la enfermedad en sí.
si tú tienes un golpe o tienes una lesión, tú puedes tener dolor asociado, pero tú puedes tener una patología de dolor crónico, como es, por ejemplo, la migraña, o como es la fibromialgia, o como es la artritis reumatoide, que son patologías de dolor crónico que hacen que tu cuerpo esté permanentemente expuesto a cuadros dolorosos. Entonces, todos los seres humanos tenemos internamente, nuestro cuerpo está preparado para modular el dolor. Tenemos mecanismos que modulan y regulan el dolor. Yo le digo a mis pacientes que tenemos como filtros distintos, que dependiendo de qué tan bien o qué tan mal estén esos filtros, la información que va de la periferia, del área donde tengamos el problema o sintamos el dolor, esa información puede verse modulada de distintas formas por distintos mecanismos que tiene el organismo. Y estos mecanismos se ven impactados por muchas situaciones, tanto externas como internas. Y eso es, muchas de ellas, nosotros como individuos podemos tener un impacto en esos factores que pueden hacer que yo pueda modular más o menos qué tanto dolor percibo. Entonces, podemos poner la siguiente. Hay una asociación, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, International Association for the Study of Pain, por eso IASP, que es la asociación internacional a nivel mundial más grande que reúne cerca de 5.000 clínicos e investigadores en dolor. Todos los años nos reuníamos, ya tenemos pues 2 años sin reunirnos, incluyendo este que ya lo dijeron que no va a ser presencial, pero es la asociación, es la madre que reúne todos los expertos e interesados en manejo de dolor y es la que rige y reglamenta en cierta medida guías de atención, definiciones, y la definición que tenemos actualmente, y eso es reciente, de hace unos meses atrás, la nueva definición de dolor es esta que le estoy poniendo, que ven en pantalla, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o semejando que se asocia a un daño actual o potencial de un tejido. Esta definición intenta abarcar no solamente la parte física, por ejemplo, un dolor que se asocia a una injuria o a un daño, a una lesión que tenga el cuerpo, sino que puede verse también originado o impactado por otras situaciones que no se entiendan o se identifiquen tan fisiológicas o tan anatómicamente identificables. Y eso es importante porque nosotros sabemos que el dolor es multifactorial y es muy individual, es una experiencia individual. Cada individuo percibe el dolor de manera diferente. No sé si podemos poner la otra diapositiva. Por supuesto. Es importante entender que dolor no es igual a nocicepción. La nocicepción es básicamente cuando tú tienes un daño, una injuria de un tejido, hay una activación de receptores de dolor que llamamos nocioceptores y eso produce ese estímulo que llamamos nociocepción. Y ese estímulo, que es como una corriente eléctrica que pasa por un cable que puede ir, por ejemplo, del dedo gordo del pie o puede ir de un dedo de la mano o de una rodilla o de la cara hacia los centros superiores en donde yo finalmente percibo dolor. Es allí, en los centros superiores, tálamo y corteza cerebral, donde yo tengo la percepción dolorosa. Y antes que ese impulso, que esa información llegue a esos centros superiores, pueden pasar muchas cosas que pueden potenciar o disminuir la percepción de dolor. Ok, la siguiente. Desde hace muchísimos años, nosotros estamos tratando de entender qué pasa por qué me duele algo, qué pasa, por ejemplo, cuando yo me quemo, qué pasa cuando yo me corto. Entonces, al inicio, empezamos a pensar, bueno, hay un cable, hay una línea que lleva directa la información hacia el centro superior, hacia el cerebro, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que hay muchas como puertas, esto que yo le llamo filtros, que pueden potenciar o disminuir qué tanta percepción de dolor yo tengo finalmente. Y hay cosas que pueden cambiarse de manera reversible o irreversible. Hay cambios que se dan a nivel de la periferia que pueden potenciar que yo perciba más dolor, a lo que le llamamos sensitización periférica, o puede haber cambios a nivel central que también hacen que haya una
percepción aumentada de dolor, a lo que le llamamos sensitización central. Y ahora sabemos también que el cerebro es neuroplástico, porque por mucho tiempo, años atrás, pensábamos que no había mucha modificación, ahora sabemos que sí. Y eso impacta desde la capacidad que tiene, por ejemplo, la meditación para producir cambios a nivel cerebral y cambios bioquímicos, o, por ejemplo, los pensamientos positivos repetitivos o los pensamientos negativos repetitivos. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con pacientes que tienen tendencia a la depresión. En resumen, sabemos que hay una posibilidad de cambiar. De ahí, por ejemplo, que las técnicas de terapias cognitivas conductuales tienen un impacto importante. La siguiente imagen. Entonces ahora tenemos también la capacidad de ver de manera real, no imaginándolo, sino de manera objetiva, qué áreas cerebrales se activan cuando hay procesos dolorosos. Por ejemplo, hay una condición de dolor que por muchos años fue mal entendida y juzgada inclusive, que es la fibromialgia. Es una condición dolorosa en donde el paciente puede tener dolores generalizados sin que haya una causa visible ni radiográfica. Muchas veces no se ve nada en laboratorios, no hay nada clínico que tú puedas identificar y el paciente tiene un dolor significativo que impacta su calidad de vida. Y ahora, a través de estudios de imágenes, nosotros hemos podido identificar que realmente sí, en pacientes de dolor crónico, hay activaciones mantenidas de zonas cerebrales que tienen asociación con dolor. Y eso es importante porque ha ayudado a muchos pacientes que por mucho tiempo, o patologías, que por mucho tiempo se mantuvieron como escondidas y se pensaba, no, este paciente tiene un cuadro psicógeno, ya sabemos que realmente no es así, que sí hay una razón fisiológica. La siguiente. El dolor, como es una experiencia individual, se ve impactado por muchísimos factores, desde experiencias previas que también te fue en una situación, por ejemplo, experiencias traumáticas de la infancia o de privación tanto afectiva como de alimentación. Si tú tienes una historia de que tú tuviste un procedimiento quirúrgico y te fue fatal, al segundo procedimiento quirúrgico probablemente tú vas a tener una percepción aumentada de dolor por el trauma que te produjo el primer procedimiento sumado a otros cambios que se dan a nivel bioquímico y a nivel celular. Pero sabemos que experiencias previas tienen un impacto enorme. La siguiente. La situación emocional del paciente, si el paciente está deprimido o tiene un cuadro de ansiedad, qué tan fuerte es esa relación interpersonal familiar, la relación con amigos, si es una persona solitaria, si es una persona que tiene un grupo social fuerte y que se siente apoyado. Eso es supremamente importante y es importante porque se asocia a una situación química cerebral que tiene una asociación entre dolor y estado anímico, inclusive con sueño. Y eso lo vamos a hablar un poquito ahora más adelante. La siguiente. También hay aspectos socioculturales y de raza. Yo en una conferencia daba el ejemplo que cuando hubo el terremoto en Yokohama, tú veías las imágenes de las personas en medio del sufrimiento, con una tranquilidad, haciendo unas filas, buscando, no sé, que les entregaban agua. Entonces yo les decía al auditorio en ese entonces que si tú pones ese mismo escenario, por ejemplo, en Monagrillo, en Herrera, probablemente sea una situación muy distinta porque hay un aspecto cultural que se asocia a cómo tú percibes, manejas y entiendes el dolor, inclusive hasta la situación de fe. Hay religiones que entienden el dolor como parte de lo que tú tienes que pasar para santificarte o para ser mejor individuo. Y todo eso tiene un impacto al final en la modulación que tu cuerpo hace de esa percepción que puede ser más o menos dolorosa. La siguiente.
Cirugías previas, condiciones médicas, definitivamente hay pacientes que cuando tienen una condición, por ejemplo, pacientes con fibromialgia, pacientes que tienen un diagnóstico de cefalea migrañosa, pacientes con cuadros de artritis, hay una asociación, por ejemplo, con migraña y síndrome de intestino irritable, o migraña y cuadros de depresión. O sea, hay muchas comorbidades que pueden asociarse y las cirugías previas o el uso inclusive de medicamentos para control de dolor, como opioides, que ahora sabemos desde hace unos años atrás que el mismo uso de los opioides muchas veces puede ayudar a cronificar el cuadro doloroso. El hecho de que tú tengas, que tu cuerpo haya sido, o sea, que no sea virgen en el sentido de procedimientos quirúrgicos, también tiene puede ayudar a que se potencie la percepción dolorosa en segundos o terceros o cuartos eventos quirúrgicos, una vez ya tú has expuesto tu cuerpo y tus células a esa injuria. Y ahí tiene mucho que ver unas células, las células gliales, que antes pensábamos que eran células exclusivamente como estructurales, que daban soporte a todo el sistema nervioso, y ahora sabemos que tienen un impacto en el dolor crónico de manera significativa. Entonces, una persona, que está expuesta a cirugías múltiples es una persona que probablemente está en más riesgo de dolor crónico y de amplificar los eventos de dolor. La siguiente. Y por supuesto la genética y la epigenética, y eso lo sabemos, tú puedes heredar desde comorbidades hasta predisposición a desarrollar ciertas situaciones, si tu gen está y si está activado o no está activado. Por eso es que es tan importante que nosotros pensemos, y más si piensas tener hijos, eh, cómo te estás comportando, porque no solamente es lo que heredaste tú, sino tu conducta de vida, lo que tú puedes en un momento contribuir a determinar algo en las generaciones futuras. Siguiente. Entonces como ven, hay muchos componentes asociados al dolor que tienen que ver con la afectividad, con cómo tú te sientes emocionalmente, qué experiencias has tenido, cuáles son tus expectativas al futuro. Y hay muchas cosas que pueden asociarse o que pueden impactar al dolor, que pueden impactar también al sueño. Yo hice esta gráfica para tratar de manera básica, no vamos a profundizar, pero me interesaba que habláramos un poco de la importancia que tiene el hecho de que tú no duermas adecuadamente, cosa que estamos haciendo muchos y mucho más los adolescentes, yo pienso, en este periodo de pandemia, con el dolor. O sea, hay muchos cambios que van más allá de que me siento cansado al día siguiente. Hay cambios que van desde cómo tu cuerpo modula el dolor, o sea, hay un aumento de la percepción dolorosa, una hiperalgesia. Puede haber una disminución en todo este proceso. Hay unos mecanismos de modulación descendente de dolor, que son mecanismos que tenemos internamente para ayudar a que yo perciba menos dolor. Hay una disminución de la capacidad de inhibición de dolor de esos mecanismos. Hay un aumento de procesos inflamatorios, puede haber, y eso está asociado a ciertas interleuquinas y prostaglandinas. Hay varias sustancias que tienen una participación. Tiene un impacto el hecho de que yo no duerma bien también en la afectividad y en el estado de ánimo, y eso también, si no duermo bien, hay un impacto sobre el dolor y viceversa. O sea, es como un círculo vicioso. Entonces yo puedo tener más ansiedad, más depresión, pensamientos de que todo está peor de lo que realmente es. Puede haber una modificación de ciertas sustancias endógenas que tienen que ver tanto con sueño como con dolor. Por ejemplo, disminución de melatonina o de dopamina, o aumento de cortisol, que sabemos que está asociado con el estrés y la ansiedad. Hay cambios en ciertas áreas cerebrales, y eso es importante porque nos damos cuenta que si nosotros mantenemos un patrón de sueño inadecuado por tiempos prolongados,
eso va a tener un impacto muy importante. No solamente porque yo escucho mucho de mis pacientes que me dicen, pero es que yo lo recupero el fin de semana. Eso no funciona de esa manera. O sea, tú no recuperas el dolor, el sueño, perdón, en un día cuando tú tienes, no sé, muchos días de estar durmiendo mal. Hay un efecto que puede ser, que es a largo plazo. Y hay un cambio en los patrones de los ciclos del sueño. Sabemos que el sueño tiene distintas fases y tú tienes distintos ciclos en una noche de 7 a 8 horas, más o menos en 90 minutos. Y cada ciclo tiene fases distintas de sueño. Y es la fase de sueño profundo en donde se obtiene la mayor reparación. Y esa es una fase que es aproximadamente un 20 o un 25% de todo el tiempo de sueño. Otra cosa importante, podemos poner la siguiente, es que me interesaba conversarles, es que es algo que yo he visto también ahora en pandemia, que como hemos cambiado, tanto las personas que han cambiado de su área de trabajo, porque están trabajando en casa, o estudiantes, porque están estudiando en casa, hemos cambiado la postura. Entonces, quería conversarles lo importante que es la postura, sobre todo de espalda alta, cuello y cabeza, pensando que estamos trabajando en pupitres muchas horas más de lo que probablemente normalmente hacíamos, porque antes nos levantábamos, caminábamos, íbamos de un salón a otro, o en la oficina nos movíamos, quizás en casa no es así. Y hay una asociación entre aumento de dolor cuando hay, por ejemplo, aumento de dolores de cabeza cuando hay situaciones de contractura a nivel cervical o de espalda alta. Y esto tiene una razón neuroanatómica. Hay una asociación entre lo que pasa en cuello y cabeza y cuello, porque la información dolorosa, el cableado eléctrico de estas dos áreas, llegan como al mismo tomacorriente a nivel del tallo cerebral y ahí hay una convergencia de información y podemos tener ya sea una referencia de dolor, una potenciación de dolor. Entonces, si tú eres una persona que tiene dolores de cabeza frecuentes, que tienes un diagnóstico de migraña o tienes un dolor de cabeza que se llama cefalea de tipo tensional, que es uno de los dolores de cabeza más comunes, probablemente, y estás teniendo cambios posturales, probablemente ha habido una potenciación o un aumento de frecuencia o intensidad de cefaleas y a veces no identificamos qué es lo que está pasando. Y es esta asociación, porque si los músculos están apretados, si tengo una posición anteriorizada de la cabeza, yo voy a estar teniendo ese input de información dolorosa que se va a convertir o a mezclar con la información del área de cabeza y cara y voy a tener una potenciación. La siguiente, ya creo que voy terminando con eso. Nosotros debemos tratar de mantener un balance y más en estos tiempos. En la alimentación, ahí pudiéramos hablar muchísimo ahora en preguntas y respuestas, la higiene del sueño, y que tenemos que ser un poco estrictos en ese sentido, en horario de sueño, área en donde estoy durmiendo, estímulos que debemos evitar, manejo de estrés, relajación, relaciones interpersonales. Ahí en pandemia, pues cuando nos encerraron, limitaron mucho que saliéramos a hacer ejercicios cardiovasculares, que los mejores son en aire libre porque tienen un beneficio emocional adicional al paciente. Y nos ha costado un poco mantener ese balance entre lo que es nuestro bienestar con relación a lo que podemos hacer y cómo nos ha cambiado nuestra rutina, sin mencionar la parte emocional de la incertidumbre y el miedo que probablemente muchos hemos sentido en distintos momentos. La siguiente. Nosotros, como individuos, nuestro cerebro es fantástico y el cerebro de los pacientes que tienen una tendencia de dolor crónico, el sistema nervioso realmente en general, puede tener cambios o venir de fábrica, o sea, genéticamente ya establecida, ciertas situaciones que te vuelven más sensible a cambios externos o internos. Por ejemplo, el cerebro de una persona migrañosa es un cerebro súper hipersensible que puede detonar sensaciones, percepción de dolor o cuadros migrañosos con cambios de olores,
con sonidos específicos, con cambios de clima, aquí en Panamá de humedad a seco, cambios hormonales, alimentos, el sueño es indispensable, cambios en rutina de sueño, poco sueño o sueño de más, tienen un impacto. Dormir más de 9 horas, dormir menos de 6 horas, los niveles de estrés y las contracturas o la inflamación en músculos craneofaciales. Todo esto en una persona que tiene migraña se convierte en un detonante, un activador de dolores de cabeza. En una persona que no es migrañosa, por ejemplo, es son situaciones que probablemente no le van a detonar ni dolor de cabeza ni condiciones dolorosas asociadas, ¿no? La siguiente. Y ya para casi terminar, quería mencionarles que el cerebro migrañoso, y esa es una de las cosas que yo le digo a mis pacientes que tienen diagnósticos de migraña, que lo positivo, y para que vean cómo la hipersensibilidad cerebral que está asociada a una percepción mayor de dolor se puede asociar también a una hipersensibilidad de lo que está pasando alrededor, y es un cerebro más creativo, un cerebro, una persona que tiene probablemente mucha más empatía, que está más preocupada o alerta, pendiente de lo que está pasando a su alrededor. Y esto lo está dando ese cerebro que es especial, distinto a los cerebros de las personas no migrañosas. Siguiente. Y para terminar, porque queremos dar tiempo de que haya preguntas y respuestas, quería terminar diciéndoles que es importante involucrarse en el conocimiento, en la investigación y el querer aprender más ayuda a que nosotros podamos cambiar nuestro punto de vista y nuestra visión. Muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento de base, no vamos a ver cosas aunque las tengamos enfrente. De ahí la importancia de estudiar y de investigar y de tratar de conocer a profundidad el tema que sea que te apasiona, que en este caso a nosotros pues es todas estas condiciones a nivel cerebral dolorosas y la parte emocional en el paciente. Ahí tienen el Instagram y el Twitter, por si quieren, por favor síganme. Y bueno, no sé, Gaby, vamos a preguntas y respuestas. Hay varias cosas que yo les quiero mencionar, pero quería terminar con las diapositivas. No sé si hay preguntas. Estoy en mute, estaba en mute. Aprendí un montón. Me encantó la presentación. Tenemos una primera pregunta, pero antes de eso sí quería hacer un comentario, solo para entender un poquito, por ejemplo, es que ¿hay alguna relación, por ejemplo, entre la capacidad que sentimos dolor, como dijiste tú, que es algo muy individual, y la edad o ser hombre o mujer? ¿Está relacionado a la edad? Pregunto porque hubo un periodo donde yo pasé por varios procedimientos quirúrgicos, mi mamá y mi papá también estaban en sus 70s, 80s, y ellos se recuperaron mucho más rápido. Yo tenía aparentemente un umbral muy bajo de dolor, entonces me puse a pensar que si a las personas mayores también pierden varios de sus sentidos, o sea, no pierden, pero van como disminuyendo, que si las personas mayores tienen mayor umbral para el dolor, o sea, ¿hay alguna evidencia para eso? La otra pregunta es si hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al número de hombres o mujeres que llegan y piden ayuda, por ejemplo, como decir una medida esa objetiva. Es una pregunta supremamente interesante porque en una gran cantidad de patologías dolorosas hay la balanza se inclina más hacia las mujeres, o sea, hay más casos en mujeres o más, y ahí pues se ha discutido si es que las mujeres realmente es porque buscan más ayuda y los hombres no buscan la ayuda. Pero hay muchas patologías dolorosas en donde es principalmente la mujer donde se ven, en donde vemos mayor cantidad de casos. Pero hay unas muy específicas, por ejemplo, hay un tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea cluster o cefalea en racimos, que es mucho más frecuente en hombres. Y de hecho es una cefalea que está asociada a cambios de niveles de melatonina. Y es una de las cefaleas que pueden darse en momentos específicos del día y que puede despertar al paciente a las 3 de la madrugada cuando hay cambios específicos en niveles de melatonina. Y esa es más frecuente en hombres. Pero, por ejemplo, la migraña, la fibromialgia,
muchas patologías de dolor crónico son mayormente en mujeres. Con relación a la edad, ahí realmente hay muchos factores que pueden impactar. No hay, que yo sepa, pero voy a investigarlo, estudios que digan que con la edad tú vas, aunque si has perdido también depende de qué está pasando. Si tienes una pérdida a nivel de centros superiores, eso sería probablemente importante considerarlo, pero no necesariamente, dependiendo de qué patología tengas, si tienes unas patologías que tengan un impacto a nivel de su sistema nervioso central, probablemente haya un impacto mayor, quizás en disminución de la percepción, pero yo diría que tendría mucho que ver también con las experiencias previas, con la exposición que has tenido tú, con tu capacidad de modular dolor, con tu entendimiento del dolor. Por ejemplo, ayer que me tocó la segunda dosis de la vacuna de COVID, una persona que pasó al lado mío, que era una enfermera, me dijo, doctora, ¿duele? Entonces yo pensé, o sea, eso realmente es nada comparado a quizás algunas cosas, como tú dices, que yo también he pasado por cuadros dolorosos. Entonces tiene que ver mucho con eso, con la expectativa, con tus experiencias previas, o sea, estos otros factores que tienen un impacto en cómo tú percibes el dolor. Habría que ver también cómo está tu sistema emocional, porque, por ejemplo, un anciano, una persona de tercera edad con cuadro de depresión o con niveles bajos de serotonina, norepinefrina, por otras patologías, probablemente va a tener una percepción dolorosa muy aumentada. Entonces, yo diría que es individual. De todas maneras, voy a investigar eso. No es algo que yo lo he visto como que hay esa disminución de percepción de dolor. Hay ciertas patologías que sí disminuyen con los años, o sea, que de dolor que con el tiempo van disminuyendo o inclusive desapareciendo. Eso sí está descrito. Gracias. No se oye. Estás en mute, Mary. Estoy en mute. Sí. Es por nuestros perritos que ponemos las cosas en mute. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Doctora Eka, qué genial su presentación. Hoy he aprendido un montón. La verdad, no debo confesar que no sabía tanto del dolor. Tenemos algunas preguntas, así que voy a empezar con la primera que dice, ¿existe alguna relación entre no dormir bien y la migraña? Absolutamente, absolutamente. El cerebro migrañoso, por ser un cerebro hipersensible, todos los cambios, en este caso, serían cambios bioquímicos, ¿no? A nivel cerebral, tienen un impacto en la activación del cuadro de dolor de migraña. Un paciente con migraña, una persona con migraña, no debe ni dormir poco, o sea, menos de 6 horas. El gold standard para un adulto, un adolescente, un joven es probablemente entre 7 horas y media a 8 horas. Ni debe dormir de más, y la línea más o menos es 9 horas. Y eso es porque nosotros sabemos que durante el sueño hay cambios bioquímicos que tienen que ver tanto con tu estado anímico, como con tu percepción de dolor, como con tu manejo de inflamación, como con tu capacidad cognitiva. Y si nosotros desbalanceamos ese equilibrio que estamos buscando en el cerebro migrañoso no tiene la capacidad de pasar eso de alto. Va a tener un impacto y va a desencadenar un cuadro migrañoso. Un sueño fragmentado es otro factor importante en los pacientes con migraña. Esto, si tú tienes, hablando de perritos, el perrito del vecino que ladra y te despierta cada hora y media y tú tienes esta fragmentación de sueño y tus ciclos no se completan de la manera adecuada, eso es un detonante de migraña. O, otra cosa importante, personas que cambian de turnos o que hacen horarios rotativos, médicos, enfermeras, pilotos. Tengo muchos pacientes de cambios rotativos, o sea, de horarios de trabajo rotativos que son migrañosos, y eso para ellos es desastroso, porque Claro. tú estás enredando ese equilibrio de tu ritmo circadiano. El cuerpo no puede balancear y detona la migraña. Y tiene que ver con los cambios que se dan a nivel de neurotransmisores, principalmente serotonina, que es uno de los neurotransmisores que tiene que ver con sueño, pero que tiene que ver con tu estado anímico y con tu capacidad de modular dolor.
Claro, y doctora, en ese caso, por ejemplo, con personas que bien tienen turnos rotativos o sencillamente les cuesta dormir, son personas que de repente se despiertan mucho en la noche o consiguen el sueño muy tarde en la noche, ¿cuál es la recomendación, digamos, o cuáles son las recomendaciones claves para poder como que ayudarse a lograr sueño y mantenerlo? Sí, hay varias cosas que podemos hacer que no involucren, por ejemplo, farmacoterapia, ¿no? En caso, pues, es necesario, se utilizan medicamentos por periodos cortos de tiempo, pero lo más importante es mantener una higiene de sueño adecuada. En personas que tienen turnos rotativos, a veces es un poco complicado, o personas, por ejemplo, que viajan, esto del jet lag, del cambio de horario, tienes 10 horas, 8 horas de diferencia, es, es complicado. Y a veces una de las recomendaciones que se dan y de lo más, eh, entre comillas, natural es el uso de melatonina, ¿no? Como inductor de sueño, pero hay muchas cosas que debemos hacer. Dejando de un lado que estemos en cambios de horarios, de turnos, tú necesitas tener un horario más o menos establecido de sueño. Esa es una de las cosas que yo he visto ahora en pandemia, que un día me quedo viendo Netflix y me acuesto a las 3 de la mañana y el otro día me acuesto a las 10 de la noche y otro día me despierto a las 7 de la mañana y otro día a las 11 de la mañana. Eso no debe hacerse en ningún ser humano, mucho menos en pacientes en personas que tienen cuadros de dolor crónico. O sea, uno es mantener el horario de sueño específico. No exacto, no es que tienes que salir corriendo como Cinderella, si son las 12 de la noche y tú te dormías a las 12, pero que el promedio sea que tú más o menos te duermes a una hora, digamos 11 de la noche, y más o menos te despiertas a las 6 de la mañana, 6:30, eso. Tener un ambiente adecuado es importante. La exposición a luz, eso es una de las cosas que yo les quería mencionar, porque la iluminación hace que tu cerebro piense que es de día y el cerebro funciona, y eso lo tenemos desde la época de las cavernas. Nos metíamos en la oscuridad cuando había, porque nos comían los animales, entonces teníamos que guarecernos y dormir en ese momento. Si tú tienes tu nervio óptico expuesto a iluminación con tabletas, computadoras, televisión, luz directa, tu cerebro dice, ¿sabes qué? Todavía no es hora de dormir y no va a haber no va a iniciar ese intercambio bioquímico que necesitamos para que empiece el proceso del sueño. Y de hecho, los migrañosos tenemos, porque yo soy migrañosa, tenemos una hipersensibilidad al nervio óptico. Por eso es que la luz, las luces, por ejemplo, en una discoteca o las luces fuertes directas, son mucho más molestosas para las personas que tienen migraña, porque hay una fotosensibilidad importante. Entonces, yo no puedo, o sea, no es correcto dormir en una habitación con una luz encendida o estar viendo el celular, una tableta y querer dormir inmediatamente. Es un poco, estás jugando con tu cerebro realmente. Lo otro es la temperatura, que Panamá pues a veces no ayuda. La temperatura ideal, que es más o menos 24 grados, que eso, si hace mucho calor, no sé si se han dado cuenta que se despierta uno muchas veces, o al contrario, se hace mucho frío también probablemente. Entonces, la temperatura ideal para tener un sueño absolutamente reparador. Lo otro es el uso no de sustancias estimulantes, y eso es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados en nuestro país a tomar mucho café, y hay gente que cena con café y toma 4 o 5 tazas de café, y el café es un estimulante del sistema nervioso central, tiene cafeína, y la cafeína hace que tiene un impacto inhibe este proceso de sueño. Entonces, eso, o por ejemplo la nicotina también, fumar, depende de qué tan fumador eres, pero la nicotina también produce una estimulación, entonces eso también tendríamos que evitarlo. El uso de estas bebidas energizantes, y estoy viendo mucho últimamente, en los últimos años, uso de sustancias que son como boosters o activadores metabólicos para ejercicio, que no se dan cuenta las personas y tienen 300 miligramos de cafeína o otras sustancias que son estimulantes, y entonces van al gimnasio a las 7 de la noche, se toman 2 cucharadas de este polvo que mezclan, y son las
12, 1 de la mañana y no duermen porque tu cuerpo está, o sea, lo pusiste en toda la aceleración absoluta. Y hablando de ejercicio, también a veces hay personas que tienen la capacidad de hacer ejercicio en la noche y dormir como un bebé. Pero hay Sí. otras personas que necesitan hacer ejercicio temprano en la mañana porque el ejercicio se convierte, o sea, les acelera tanto el metabolismo que no logran conciliar el sueño. Y Entonces, una cosa que escucho mucho también es que las personas me dicen, no, yo no necesito tantas horas de sueño. Yo estoy bien con 3 o 4, como el comentario de nuestro colaborador que dice que tiene 72 años y que duerme 3 a 4 horas ya hace más de 10 años y que no le duele nada y no tiene migraña. Y realmente tengo curiosidad porque tengo la percepción que algunas personas con pocas horas de sueño están bien. sí, sí. De hecho, yo tengo muy buenos amigos científicos y pacientes que he tenido que me dicen yo duermo 3 horas, 4 horas de hace 20 años. Y ahí hay una discusión grande entre investigadores y clínicos y estudios que se han hecho. Hay quien dice que hay cuerpos que funcionan bien y que no tienen efectos secundarios ni adversos con pocas horas de sueño, pero la evidencia se inclina más al hecho de que aunque tú no tengas en este momento, efectos visibles o perceptibles para ti, signos o síntomas de que estás teniendo una afectación, a largo plazo tu cuerpo te va a pasar factura, porque tú Interesante. teóricamente necesitas 7 horas, no menos de 6 horas, 7 horas y media de sueño para que tu cuerpo pueda realizar todo ese intercambio de hormonas, neurotransmisores, citoquinas, todo lo que sucede para poder tener todo en orden. Yo le digo a los pacientes, es como si tú necesitaras cada cierto tiempo llevar el carro al taller, rellenar el tanque de aceite de motor, Sí. el aceite de transmisión, no sé. Y si no haces eso, por más super carro que seas, vas a tener en algún momento que parar porque algo te va a empezar a fallar. Entonces tú no le estás dando al cuerpo el tiempo suficiente para que realice todos estos procesos, para que tenga la capacidad de modular tu dolor adecuadamente, de modular tu inflamación adecuadamente, de tener una buena capacidad cognitiva y alerta significativa. Entonces, eso es un tema que se ha discutido mucho y yo te digo, conozco personas, tengo pacientes y en la literatura está que hay pacientes, hay personas que con pocas horas de sueño pareciera que no tienen ningún efecto, pero hay otros estudios en donde se ve que el tener una pobre higiene del sueño con pocas horas de sueño o bajos niveles de oxigenación, por ejemplo, en los pacientes que tienen cuadros de apnea o alérgicos que no tienen un ingreso de oxígeno adecuado, pueden tener más predisposición cuando hay un componente genético, una historia familiar, más predisposición, por ejemplo, a cuadros de diabetes, de cuadros cardiovasculares, algunos tipos de cáncer. Entonces, toda esta ciencia de sueño y de sueño-dolor, que en los últimos años se ha investigado muchísimo, hay muchas cosas que nos faltan por entender. No Claro. sé si dentro de 20 o 30 años sabremos que, bueno, durmiendo 3 horas, si duermes de esta manera o si te pones, no sé, te volteas de cierto lado, quizás eso es suficiente. O sea, todavía hay muchas cosas que no están claras, pero Claro. todo parece indicar que no es tan bueno que duermas solamente 3 o 4 horas. Lo que sí es cierto es que con la edad el tiempo va disminuyendo, o sea, el tiempo de sueño es menor en los adultos mayores. Sí, Sí, así es. sí. Aquí tenemos otra pregunta, a ver, ¿cuáles son los aspectos claves para realizar el diagnóstico diferencial entre un trastorno de síntomas somáticos y la fibromialgia? Los aspectos claves. Bueno, eso es bien importante porque la fibromialgia es una condición que por muchos años, como yo les mencionaba, se pensó que inclusive hasta hace poco tiempo había médicos inclusive que pensaban que la fibromialgia era un desorden psicosomático, o sea, que era una cosa inventada. Pero ahora sabemos que es muy, 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 muy probable que haya un componente inclusive neuropático, que las fibras nerviosas, las fibritas a nivel periférico estén funcionando de manera inadecuada. Neuropatía es como enfermedad de nervio, un dolor neuropático es un dolor que se origina
a nivel de los nervios, y es muy probable que haya un desorden a nivel de percepción de esas fibras que perciban o produzcan ese impulso, como si hubiese algo pasando, ese impulso que se traduce en dolor cuando no hay nada que está pasando. Yo no sé si han escuchado que ahora, por ejemplo, con pacientes post-COVID está habiendo un síndrome de fatiga crónica, y yo sospecho que hay un componente neuropático importante, porque ya sabemos que el COVID impacta a los nervios y tiene de hecho, la parte olfatoria, de gusto, y es muy probable que haya un componente neuropático, y estos síndromes de dolor crónico, como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, tienen un componente neuropático importante. Entonces, el diagnóstico sigue siendo principalmente clínico, ya sea un algeólogo o un reumatólogo, son las personas que normalmente hacen el diagnóstico, y la persona generalmente debe tener o manifestar dolor por un periodo prolongado, más de 6 meses, dolor crónico, que generalmente se siente en distintas partes del cuerpo, no es localizado, o sea, no es que me duele solamente de espalda alta y cabeza, o me duele un brazo, me duele, porque he visto muchos pacientes que llegan a la consulta diciendo yo tengo fibromialgia, cuando el dolor localizado es bastante generalizado y cambia, o sea, cambia de sitios, o sea, no es solamente que se mantiene, por ejemplo, siempre me duele la misma rodilla o la misma cadera, sino que puede variar, como si migrara. Esa es otra característica. Se potencia con los estados de ánimo. Personas que te dicen, que saben que cuando se molestan, por ejemplo, el dolor se les alborota. O también que te dicen cuando duermo mal, el dolor se alborota. Y sabemos que cuando hay un mal sueño, un sueño inadecuado, se potencia la percepción dolorosa. De ahí la importancia también en pacientes de dolor crónico de dormir adecuadamente, ¿no? Sí, y súper importante hablar del tema también porque las personas que sufren, por ejemplo, de dolor crónico como la fibromialgia, pues, sabes, como que se les estigmatiza, ¿no? Entonces es importante como que alzar la voz y decir, no, es que esto realmente, esto es real, no es una locura de uno, sino que realmente es una afectación, y hay expertos, hay personas que te pueden ayudar a manejar la enfermedad para que sea algo un poco más llevadero en el día a día. Cambiamos nuevamente al tema del sueño y preguntamos qué tan recomendable es usar melatonina y magnesio y por cuánto tiempo se debería tomar. Lo más importante es probablemente hacer un diagnóstico. Primero, identificar por qué estamos usando la melatonina, si es porque estamos teniendo problemas de sueño, y si los problemas de sueño es porque me cuesta quedarme dormido, o porque me cuesta mantenerme dormido, o porque me despierto en la noche, en la madrugada, y me da insomnio de 1 hora y no me logro volver a dormir, porque la melatonina principalmente es un inductor. Entonces, que se utiliza cuando tú quieres lograr como reorganizar tu cerebro a que vuelva a saber que esta es la hora de dormir. Y para eso tú tienes que ayudarlo no solamente con la sustancia, sino con tu higiene del sueño, o sea, con tu rutina, con lo que haces alrededor. Y depende del paciente, eso pudiera ser 1 o 2 meses que se utilice. Pero si tú tienes un paciente o una persona, perdón, en la que estás utilizando melatonina porque es un paciente de dolor crónico y tú necesitas lograr que esa persona no solamente logre conciliar el sueño, sino que tú quieres tener un impacto también en manejo de dolor o manejo de inflamación, en donde la melatonina pareciera tener un impacto, entonces quizás tú la dejes muchos meses o años. Y el magnesio también, el magnesio lo puedes utilizar por varios meses, 2, 3, 4 meses, también dependiendo de por qué lo estás utilizando. El magnesio también se utiliza en ciertos diagnósticos de dolor crónico. Así que es que depende mucho de las razones por las cuales lo estás usando y qué factores están participando en ese individuo, ¿no? Entiendo. Aquí le tengo una pregunta que creo que le va a gustar porque nos dijo que nos quería contar un poquito de la dieta. Y dice que se ha publicado mucho sobre el buen efecto de un microbioma sano en la salud del cerebro por el axis intestino-cerebro.
¿Hay una dieta recomendada para el cerebro migrañoso? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Ese es un tema que a mí es uno de los que me ha empezado a apasionar. Eh, yo creo que tengo planes de estudiar un poco más con relación a eso. No es que sé mucho del microbioma, pero sí les puedo contestar algo. Hay una asociación importante, ahora sabemos que en el intestino, por ejemplo, hay receptores de serotonina, lo que por muchos años no se supo. Y tú ves, por ejemplo, en pacientes que tienen, volviendo, por ejemplo, a la migraña, y asociado a la pregunta, migraña y síndrome de intestino irritable. O que cuando te da migraña, dentro del cuadro o del proceso del síndrome migrañoso, porque la migraña está dividida como en fases, tú puedes tener molestias gastrointestinales, inclusive en el prodromo, que es la fase previa a que te dé el dolor de cabeza, o durante el dolor de cabeza, o en el postdromo, que es la parte siguiente, y tener molestias gástricas o sensación de diarrea inclusive, asociado al cuadro migrañoso. Entonces, con relación a la dieta, hay muchísimos alimentos que sabemos pueden ser activadores o desencadenantes de dolor en unos pacientes migrañosos, en otros pacientes migrañosos no somos iguales todos. Y yo le digo a mis pacientes que es como un juego de ajedrez. O sea, tú tienes que saber cuándo y cómo mover tus fichas e ir identificando qué fichas puedes mover, porque a veces no vas a poder mover unas que sí puedes mover otro día. Y hay alimentos, por decirles rápido, por ejemplo, cítricos, eh, alimentos que contengan glutamato monosódico, edulcorantes como el aspartame, alimentos lácteos como procesados, como quesos, yogures, alcohol, vino rojo principalmente, alimentos secos como nueces. Hay una gama de alimentos que pueden ser activadores de dolor en pacientes con migraña. En unos sí y en otros no, y en algunos momentos sí y en otros momentos no, porque depende de cómo está tu organismo en ese momento. O sea, yo puedo de pronto comerme una naranja hoy, que no me pasa nada, pero mañana que duermo mal, y no sé, me tomé una copa de vino rojo y me comí la naranja, ya, sumé muchos factores y se activó entonces el cuadro de dolor. Sí, tengo varias amigas que son migrañosas también como yo y varias compartimos el trigger de chocolate oscuro, que Bueno, comemos chocolate y el chocolate oscuro ayuda a producir serotonina, ¿no? Y ahí también hay una asociación. Hay unos estudios que dicen que el chocolate no es que te detona, sino que el chocolate, tú tienes un craving, tu cuerpo te manda a comer chocolate cuando ya el proceso migrañoso ha iniciado. qué Cuando ya tu cuerpo interesante. ha empezado ha empezado los cambios que se dan previos a que venga el dolor, y tú comes chocolate y tú lo asocias a que es el chocolate el que te lo activó. Entonces eso todavía está como que en discusión. Wow, qué interesante. Nos preguntan de los cambios abruptos de temperatura y cómo pueden incidir en dolor. Por ejemplo, las personas que trabajan planchando o que trabajan en soldadura, que reportan experimentar dolor y lo asocian con ese trabajo. Sí, sí pueden estar asociados, y como les decía, puede haber una hipersensibilidad, cambios térmicos en personas que tienen dolor crónico, ya sea, por ejemplo, dolores neuropáticos. Si hablamos de, por ejemplo, neuropatías periféricas a nivel de pies o manos, se puede dar, o pacientes, por ejemplo, como en cuadros de cefalea, como la cefalea migrañosa, en donde hay una hipersensibilidad. Los cambios de temperatura sí pueden detonar, o por ejemplo en pacientes con cuadros neurálgicos como la neuralgia del trigémino, que es otro de los cuadros, uno de los dolores más intensos en el ser humano. Los cambios de temperatura detonan la neuralgia trigeminal, y eso tiene que ver con la activación de receptores que normalmente, que son estas como no sé, estructuras en la periferia que perciben si tocaste algo, o si estás cerca de algo caliente, o si estás cerca de algo frío. Normalmente tienen que transmitir la información exclusiva de esa sensación de tacto, de calor o de frío, pero a veces por cambios de neuroplasticidad y de esto que yo les mencioné, algo que se llama sensitización periférica, yo puedo tener entonces que la activación de esos receptores me activen
los receptores de dolor y el proceso del impulso y se traduzca como dolor a nivel cerebral. Entonces, pacientes... Y en ese caso, ¿qué se recomendaría, digamos, para tratar de prevenir esa sensitización? Sensitización, depende del caso. Por ejemplo, para darles un ejemplo ilustrativo, en pacientes que han tenido, por ejemplo, una neuralgia herpes zóster en cualquier parte del cuerpo, es frecuente que haya neuralgias, o sea, dolores que se originan porque esos nervios se dañaron con la lesión de herpes. La llamamos neuralgias posherpéticas. Y las personas quedan, aunque ya no tengas la lesión, ya no tengas nada en la piel, a veces queda un poquito de cicatriz, pero a veces no hay nada, la persona siente molestia y dolor, ardor o quemazón en esa zona. Sí. Y tú dices, pero si eso está sano, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso es porque hay una sensitización de esa zona y esa percepción de dolor, cuando no debe doler, se llama alodinia. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes, vamos a decir que tú tienes una neuralgia posherpética en el tronco, una de las cosas que se utiliza es cubrir, tratando de responder a tu pregunta, cubrir la zona, ya sea con un parche, y hay unos parches inclusive que tienen medicamentos o sustancias que alivian, como por ejemplo parches que contienen un anestésico que se llama lidocaína. Entonces el paciente no está cubierta la zona para que no tengas el contacto y estás recibiendo medicamentos. Y eso se hace de distintas formas en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, hay pacientes que que les detonan cuadros faciales de dolor cuando hay cambios de clima. Por ejemplo, aquí en Panamá, de temporada seca a temporada lluviosa, aumenta la humedad ambiental, hay más agua en el aire, tus mucosas a nivel de nariz y de senos paranasales son hipersensibles en este tipo de personas, perciben este aumento de humedad, hay una inflamación y una activación de esos receptores y se activa un cuadro de dolor. Es supremamente interesante, pero terrible para las personas con dolor, porque eso te puede desencadenar cuadros de otro tipo. Entonces, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de las neuropatías periféricas por diabetes, se utilizan medicamentos o se utilizan tópicos. Hay medicamentos tópicos que tú puedes utilizar que disminuyen la percepción de dolor. Hay inclusive unas sustancias que hacen que estos receptores de dolor no funcionen, como que no se activen. Sí, doctora, estamos sobre la hora, así que vamos a cerrar con esta última pregunta que dice, ¿las personas altamente sensibles, sensible processing sensitivity, tienen mayor tendencia a la migraña? Sí, y los migrañosos somos más sensibles, y eso es algo que yo también he empezado a investigar más los últimos años. Por eso yo les hablaba del cerebro migrañoso. Hay una hipersensibilidad, no solamente es una razón por la cual tú percibes dolor, sino que puedes tener una capacidad de percepción aumentada de tus alrededores, ese como awareness de lo que está pasando, y esa empatía es mucho mayor, definitivamente que sí. Hay una asociación, de hecho hay muchos más cuadros de depresión en personas migrañosas que en personas no migrañosas, hablando de la migraña, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, doctora. La verdad que nos hemos quedado cortos de tiempo, como siempre. Siempre. Y los comentarios que nos faltan, chicos, familia, por favor, guárdenlos, porque el jueves vamos a tener otra oportunidad de responder esas preguntas, así como el viernes. Así que todavía hay 2 eventos en los que nos pueden traer todas esas consultas que tienen. Y además, se pueden enviar por las redes sociales, ya sea Memoria y Salud, Indicasat, Eka Pérez Franco, todos estamos en las redes sociales. Así que aprovechen para hacer preguntas a los expertos, ahora que ya saben que hay expertos que tienen conocimiento que les puede ayudar. Así es, así mismo es. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy. La verdad que... Un placer. Ya ven que si no me paran, yo me voy a mí me encantó. Apasiona. Creo que la próxima vez te pediremos que estés aquí como 3 horas seguidas. Sí, es verdad. Faltaron hacer muchas preguntas. A mí me quedaron muchas también. Ya se las haré sobre una copa de vino. No antes de dormir, mucho antes, en la tarde. No, ni vino rojo tampoco.
Gracias a todos. Nos vemos en eventos live nuevamente el jueves. Mañana sí tenemos un evento dedicado a docentes, a maestros, profesores, académicos de todo tipo, y es un evento cerrado al que ya hemos llegado a la capacidad de cupos. Esperamos poder abrirlo en otro momento, pero por ahora nos vemos de vuelta el jueves para el próximo evento live. Sigan nuestras redes, recuerden que mañana igual vamos a tener recomendaciones diarias, vamos a tener infografías, así también como el jueves, así que nos vamos a ir anticipando a nuestra próxima experta en línea, la doctora Emeline el jueves, y hasta pronto. Hasta Buenas luego. noches.